Señor Vicepresidente de la República, Contador Danilo Astori. Señor Expresidente de la República, Doctor Julio María Sanguinetti. Señor Expresidente de la República, Doctor Tabaré Vázquez y señora. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Doctor Germán Cardoso. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doctor Jorge Ruibal Pino. Señores Ministros de Estado, señores Subsecretarios de Estado, señores Senadores y Diputados, Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, señor Nuncio Apostólico, señores embajadores y representantes diplomáticos, señores representantes de organismos internacionales, profesor doctor Gerardo Caetano, nuestro orador invitado en la noche de hoy, autoridades del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, autoridades universitarias y académicas, señores rabinos, autoridades de confesiones cristianas, autoridades municipales, de empresas y organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales y de derechos humanos, directores, editores y representantes de medios de difusión, presidente del Comité Central Israelita y presidentes de la Organización Sionista del Uruguay, Nueva Congregación Israelita e instituciones judías presentes, autoridades de Bnei Brit, señoras y señores, queridas hermanas y hermanos, en nombre de Bnei Brit, la Nueva Congregación Israelita y las instituciones que auspician este evento, Comité Central y Centro Recordatorio del Holocausto, tengan ustedes todos muy buenas noches y reciban nuestra fraternal bienvenida y reconocimiento por estar hoy en nuestra casa cuando estamos conmemorando 75 años de la Noche de los Cristales. El premio Nobel y sobreviviente del nazismo, Elie Wiesel, escribió, y cito, «Recuerdo es la palabra clave que conecta el pasado con el presente y el pasado con el futuro. Recordar significa la fe en la humanidad en el sentido de un reto, para así darle valor a nuestros humildes esfuerzos». Fin de la cita. El trabajo de la memoria consiste en la reconstrucción incesante de un pasado común a la luz del presente, contribuyendo a la construcción también constante de las identidades, sean individuales o colectivas de la sociedad. La pérdida de la memoria significa también perder la identidad. Hoy recordamos lo que predicó e hizo el nazismo, pero también ejercemos nuestro derecho a rechazar a viva voz las barbaries que nos rodean y nos avergüenzan como seres humanos. Hoy advertimos, hablamos y reflexionamos. Por ello, al comenzar este evento y como lo hacemos habitualmente, procederemos al encendido de la menorá, el candelabro de 7 brazos, símbolo de la nación judía y emblema de Bnei Brit. Las primeras 6 luminarias las van a encender quienes pasaron, sufrieron y sobrevivieron a la Shoah. Para encender la primera luminaria, la luminaria que simboliza la luz, invitamos al señor Alejandro Landman, ingeniero civil nacido en 1933 en Stanislavov, Polonia, llega a Uruguay en 1948 habiendo sobrevivido guetos y campos de concentración, el último, el campo del Lvov en Ucrania. Luz. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. En un comienzo reinaba la oscuridad sobre la faz del universo y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Este fue el acto decisivo de la creación. Formó el universo y lo hizo radiante de luz. Desde aquel primer día, la naturaleza proclama la existencia de Dios. Muchas gracias. Para encender la luminaria que simboliza la justicia, convocamos a la señora Bronislava Pecher. Nacida en Polonia, sus padres la entregaron a una familia cristiana. Nunca más vio a los padres y llegó a Uruguay en 1947. Justicia, Tzedek Tzedek Tirdov, justicia, justicia es lo que buscarás. La justicia mantiene al mundo, dirige las actividades de todos los hombres y ordena los asuntos humanos. Fortalece al débil y reprime al soberbio. Asegura el equilibrio entre iguales derechos y nos da fuerzas para cumplir con iguales deberes. Muchas gracias. Para encender la luminaria que simboliza la paz, convocamos al señor Isaac Borojovich, quien llega a Uruguay en 1948 luego de sobrevivir guetos y campos de concentración, el último Bergen-Belsen. Su hermana de 8 años fue asesinada en Auschwitz, su padre en el campo de Steinberg. Paz.
Vehayam atzea tzedakah shalom va'avodat tzedakah shkidvaretah hadolam. Y la obra de la justicia será la paz y su efecto tranquilidad y seguridad permanentes. El trabajo del hombre y el goce de los frutos de su esfuerzo requieren de la paz como garantía. La seguridad del hogar y su santidad, así como el mantenimiento de la verdad, solo están aseguradas bajo el manto de la paz. Muchas gracias. Para encender la luminaria que simboliza la benevolencia, convocamos a la señora Miriam Beck de Kertész, quien padeció 11 campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Su familia de 26 integrantes, casi toda exterminada. En 1948 llega a Uruguay. Nos dieron mal la fecha. Disculpe. Benevolencia. Tobayin Yeborajki Natán Milajmoladal. Quien es generoso será bendito porque da de su pan al pobre. De muy diversas maneras cada uno de nosotros puede prestar algún servicio a sus semejantes. Las desgracias se disfrazan con múltiples vestiduras y nos corresponde brindar a tiempo ayuda generosa, así como también apoyo fraternal. Disculpas por la equivocación del año. Muchas gracias. Para encender la luminaria que simboliza la fraternidad, convocamos al señor Günter Brück, quien sufrió el proceso de persecución antisemita del nazismo y llegó a Uruguay el 13 de enero de 1939. Había nacido en Breslau. Fraternidad. Veahavta lereajá kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal nos lleva no solo a trabajar en beneficio propio, sino también en el de los demás, contribuyendo así a su felicidad. El amor fraternal es en suma la virtud que une al hombre con el hombre. Muchas gracias. Para encender la luminaria que simboliza la concordia, convocamos al señor León Poplavsky, quien pudo sobrevivir la persecución nazi, sufrió y padeció en el gueto de Białystok y llegó a Uruguay en 1947. Concordia. Gine matov umanayim shevet ahim gam yahad. He aquí cuán bueno y agradable es que los hermanos se mantengan unidos. No es la discordia ni el choque de fuerzas, sino la cooperación lo que hace posible una vida hermosa. La concordia entre los ciudadanos hace la fuerza de un pueblo, y este espíritu ha dado al pueblo judío su poder en el pasado y es la esperanza en su porvenir. Muchas gracias. A los efectos de encender la luminaria central que simboliza la verdad, tenemos el honor de invitar al señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, al orador central, profesor Gerardo Caetano, a quienes acompañarán el señor embajador de Israel, Dori Goren, y el presidente de Bnei Brit, contador Morris Segal. Verdad. Jotamosh el Akadosh Baruch Emet. La verdad es el sello de Dios. La verdad es el corazón de la vida. Sin ella ningún trabajo tiene valor, ninguna palabra crédito, ninguna personalidad respeto, ningún talento poder. Israel hizo flamear la bandera de la verdad en siglos de oscuridad y su misión es defenderla y mantenerla bien en alto. Muchas gracias. El grupo Proyecto Shoah es un vasto y amplio núcleo de jóvenes que lograron realizar una exhibición única en su género sobre el Holocausto que conocimos en Uruguay hace 4 años. Y hoy continúan difundiendo la enseñanza de la Shoah y la discriminación en liceos públicos y privados de todo el Uruguay. Invitamos a participar de este evento a Patti Katz, una de las fundadoras de este programa, para que les dirija la palabra. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tiene que ver la noche de los cristales rotos contigo? ¿Por qué estás aquí recordando este trágico episodio? La noche de los cristales rotos constituye un punto de inflexión en el devenir de la Shoah. Asesinatos, detenciones, saqueos fueron perpetrados brutalmente. Cientos de sinagogas fueron destruidas y un sinfín de preguntas fueron incineradas. Impulsada por una ideología racista que limita la posibilidad de preguntar, el autoritarismo sustituye la pluralidad de creencias
por un único sistema de ideas, rechazando el principio democrático. La democracia fomenta la pregunta, la dictadura no acepta cuestionamientos. En esa oscura noche, la mayoría de la población no se preguntó lo que estaba sucediendo, no cuestionaron los actos de semejante barbarie. Pero hubo quienes se interpelaron a sí mismos y contribuyeron arriesgando sus propias vidas. Los valientes preguntan y están dispuestos a pagar el precio de una respuesta que no les agrade. Los cobardes se aferran a respuestas que los mantengan en su zona de confort, siempre paralizados ante el miedo de lo distinto del cambio. Conmemoramos la Noche de los Cristales Rotos como un recordatorio para actualizar las preguntas año tras año. Hoy recordamos lo que sucedió 75 años atrás y utilizamos el recurso de la pregunta para analizar lo que sucede aquí, ahora. ¿Es posible obtener un legado, un aprendizaje de todo esto? ¿Puede este evento aportar algo a la educación de los jóvenes de nuestro país? Definitivamente sí. Pero el aporte no radica en el evento en sí, sino en la capacidad de generar a través del mismo preguntas poderosas. Como educadores, ya sea en el rol de padre, madre, tutor, maestro, docente o en el lugar que fuese, tenemos que esforzarnos no solo en buscar las mejores respuestas a las problemáticas de hoy, sino también las mejores preguntas, las más trascendentes, que enfrenten a nuestros interlocutores consigo mismos y los inspiren a mejorarse. Desde el proyecto Shoah queremos despertar la reflexión en los jóvenes y ello constituye nuestro aporte a la educación nacional. Transmitimos un mensaje a través de interrogantes. ¿De qué somos capaces los seres humanos? ¿Cuál es tu rol en la sociedad? ¿Qué haces frente a las injusticias de tu alrededor? Solo una pregunta honesta puede generar una respuesta honesta. Y solo una respuesta honesta puede generar un cambio verdadero. Cuando un alumno es escéptico a un determinado tema, es porque no se identifica con él mismo, no lo asocia con su realidad. El proyecto Shoah trabaja el Holocausto y lo trae a la realidad del alumno, a través de preguntas. ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? ¿Qué me importa a mí lo que le sucedió a otra gente en otro país, en otros tiempos? De esa forma, el alumno genera sus propias respuestas y sus propios puentes de interconexión entre un evento aparentemente desvinculado e independiente y su realidad. Y cuando comprende que no es necesario hablar de genocidios para conectarse con la discriminación y la violencia, al presenciar día tras día actos de bullying entre sus compañeros de clase, sea la víctima, el victimario o un simple testigo, el alumno concluye algo poderoso, profundo. La indiferencia ante estos hechos es el principal obstáculo en la construcción de una buena persona. Y una conclusión tan arraigada en el alumno que realmente afecte en la formación e identidad del mismo, solo puede ser posible a través de un camino de honesta reflexión, preguntas poderosas y un marco de contención que permita el correcto desarrollo del proceso. De la Shoah en Europa al bullying en un salón de clases en Uruguay, de la Noche de los Cristales Rotos a este acto de conmemoración, el proyecto Shoah se traslada en una ida y vuelta constante entre el pasado y el presente, procurando hacer las preguntas adecuadas para generar fuertes impactos en el futuro inmediato. El indiferente es aquel que no se cuestiona. Volvemos al principio. ¿Qué tiene que ver contigo la Noche de los Cristales Rotos? ¿Por qué estamos aquí? El origen del conocimiento está en la pregunta. Dijo Sócrates: una vida que no se cuestiona no merece ser vivida. ¿Cuál es tu próxima pregunta poderosa? Muchas gracias. Con la luz de las 7 velas iluminando el espíritu fraternal y reflexivo de este evento,
Procederemos a cerrar la primera parte del mismo con la faz litúrgica. Para ello convocamos al rabino de la nueva Congregación Israelita, NSI, licenciado Ariel Kleiner, y al Hayán Haggai Alfasa. El historiador Dan Diner definió a la noche de los cristales como la catástrofe antes de la catástrofe. Es como la luz de un relámpago que anuncia el trueno en una noche tormentosa. En el calendario judío, en el Luaj, nos encontramos en el mes de Kislev, mes en el que celebramos la fiesta de las luces, la festividad de Hanukkah. La luz simboliza la Torá, el mensaje, la vida. La Januquía, el candelabro de la festividad, es colocado en las ventanas para que no haya otra noche de cristales, sino que la luz de su mensaje ilumine al mundo a través de los cristales de los hogares. Los sabios de la tradición judía subrayan que uno de los mensajes de la festividad que se avecina es admirar la capacidad que tiene un poco de luz de disipar una profunda oscuridad. Nosotros, al reunirnos esta noche de recuerdo, aportamos a esa luz que alumbra y da calidez al mundo. En memoria de todos aquellos que con sus vidas y con sus muertes nos permitieron llegar hasta este momento, nos vamos a poner de pie para recordarlos con la oración de El Malé Rahamim. שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, ומעלות קדושים מותרים, וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות אחינו ואחותינו שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטמעו ושנחנקו וידי הנאצים בתקופת השואה בארצות הדמים באירופה ומלחמת העולם השנייה. ועבור שאנו מתפללים לאלוהי נשמתם, לכן מעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים. וצנור וצנור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, וגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו ושלום על משכבם, ונאמר אמן.
El Kaddish es la oración con la cual recordamos a nuestros seres queridos que físicamente no están con nosotros. Es una oración de respuesta ante la pérdida, ante la muerte, ante el dolor. Y es una oración que nos habla del apego a Dios, es una oración de esperanza. Es como el salmista cuando dice: alzo mis ojos hacia las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Dios. Compartimos el Salmo 23 antes de pronunciar el Kaddish Yatom. Adonai es mi pastor, nada me faltará. Me dirige por verdes praderas, me conduce por aguas apacibles. Mi alma reconforta, me encamina por la senda de la vida, por amor a su nombre. Aunque haya de pasar por el valle de las tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu sostén y tu apoyo son mi consuelo, me concedes el bien y la abundancia frente a mis adversarios. Has derramado el óleo sobre mi cabeza, mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la merced me acompañarán todos los días de mi vida. Residiré en la casa de Adonai todos los días de mi vida. Itkadal beitkadash shemer rabba. Bealma dibra jirute beamlich malchute. Bechayechon ubeyomechon ubchayedechol beit Israel. Bahagalau bisman karib behimru. Amén. Yehe shemer rabba meborach leolam el mayad. Itbarach veishtabach veitpoar veitrumam veitanase. Beitadar beitale beitalal shme de kudesha brihu. Lehela min kol birchata veshirata tush vechata venechemata dahamiram bealma beimru. Amén. Yehesh lama rava min shmaya vechaim aleinu beal kol Israel beimru. Amén. Ose shalom beimromav uyase shalom aleinu beal kol Israel beimru. Amén. Podemos tomar asiento. Iniciamos la segunda parte de este acto, dejando en el uso de la palabra para su mensaje al presidente de Bnei Brit, contador Morris Segal. Señor Vicepresidente de la República, señores expresidentes de la República, autoridades nacionales y departamentales, autoridades diplomáticas, señoras y señores, queridas hermanas y hermanos. Hace 75 años ya no había paz para las comunidades judías en Alemania. Hacía 5 años el nazismo gobernaba el país y su odio antisemita se había desatado de inmediato y sin pausa desde entonces. En esos 5 años, los judíos que vivían en Alemania desde muchos siglos atrás se habían convertido en objetos a perseguir. Habían sido, paulatinamente, decreto tras decreto, cosificados, vilipendiados, expulsados de la vida cotidiana. Mientras tanto, reinaba el silencio, dentro y fuera de Alemania. Es cierto, algunas voces se escucharon, o fueron tenues, o fueron aplastadas antes de pronunciar sonidos entendibles. Faltaba desatar la violencia física. La noche del 9 de noviembre de 1938, en las ciudades de Alemania y Austria, hordas nazis asesinaron decenas de judíos, incendiaron y saquearon sus sinagogas, comercios y viviendas, con la complicidad y pasividad de todos, de las autoridades y de la sociedad civil. Naciones Unidas, a través de sus secretarios generales, ha dicho que el antisemitismo es una manifestación única por su unicidad en cuanto al odio, la intolerancia y la persecución. El antisemitismo ha florecido incluso en lugares donde no vivían judíos. El ascenso del antisemitismo es una amenaza para todos. Combatiendo el antisemitismo, combatimos por el futuro de la humanidad. La Shoah, el Holocausto, fue la conclusión de esa maldad en el marco de una sociedad como la alemana de los años 30, que era moderna, avanzada tecnológica y culturalmente. Sabemos y todavía no podemos comprender cómo 6 millones de judíos inocentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron asesinados solo por ser judíos. Es un crimen contra la humanidad que desafía toda imaginación. Fin de la cita. El nazismo fue un totalitarismo capaz de cometer atrocidades que son absolutamente impensables. Sin embargo, las conocemos y tenemos hoy en esta misma sala sobrevivientes de ellas, que son testimonios vivos de la maquinaria de la muerte puesta en marcha para borrar de la faz de la tierra a todo judío. Toda barbarie, incluso aquella que desafía la imaginación, tiene un preludio.
La noche de los cristales rotos fue mucho más que una advertencia. Fue el ensayo público que demostró que el horror y el oprobio podían ganar aplausos y ser recibidos en silencio. Y a pesar de tanta evidencia, los negadores continúan su prédica, sin importarles ni la realidad cruda de lo que sucedió, ni mucho menos las expresiones de las propias Naciones Unidas, que condenó toda negación de la Shoah como una vileza, habiendo consagrado el 27 de enero de cada año como Día de Recordación Mundial del Holocausto. Como dijo Primo Levi, sobreviviente del Holocausto y crudo relator del mismo, quien niega a Auschwitz es precisamente quien estaría dispuesto a volver a hacerlo. Lamentablemente, para la humanidad toda, en estos comienzos del siglo XXI se siguen cometiendo actos de barbarie por aquellos que no aceptan creencias, color de piel o costumbres diferentes. La razón, la inteligencia, la libertad, los derechos son formas abominadas por los que creen en la eliminación del otro porque es diferente o porque piensa distinto. Sobre el aniquilamiento de la humanidad en el hombre, Primo Levi dice: me atrevería incluso a decir que lo característico del campo de exterminio nazi es la reducción a la nada de la personalidad del hombre, tanto interiormente como exteriormente, y no solo la del prisionero, sino también la del guardia. Él también pierde su humanidad. Sus rutas divergen, pero el resultado es el mismo. Pienso que son pocos los que tuvieron la suerte de no perder su conciencia durante la reclusión. Algunos tomaron conciencia de su experiencia a posteriori, pero mientras la vivían no eran conscientes. Todos sufrían sustancialmente una profunda modificación de su personalidad, sobre todo una atenuación de la sensibilidad en lo relacionado con los recuerdos del hogar, la memoria familiar. Todo eso pasaba a un segundo plano ante las necesidades imperiosas, el hambre, la necesidad de defenderse del frío, defenderse de los golpes, resistir a la fatiga. Todo ello propiciaba condiciones que pueden calificarse de animales como las de bestia de carga. Fin de la cita de Primo Levi. Benedetti cree en la paz, en el diálogo, en el respeto al derecho a la vida, como cuestión esencial para lograr la convivencia entre todos los hombres. Año a año invitamos a meditar, a recordar que la memoria no es un ejercicio sino una obligación, a derrotar la indiferencia. Año tras año tenemos cada vez mayor compromiso con todas las víctimas y nuestras conciencias. No nos faltan lecciones en la historia más reciente para saber que el antisemitismo ha sido la puerta de entrada a otras discriminaciones y pérdidas de libertad. Necesitamos enseñar, no accidentalmente, sino regularmente desde la adolescencia, los valores de la libertad y al mismo tiempo hacia dónde condujeron los desvalores que llevaron a la Shoah. Señoras y señores, soy hijo de un sobreviviente de la Shoah. Mi padre, a sus jóvenes 17 años, le fue arrancada su juventud. Pasó casi 6 años de su vida en el campo de concentración de Buchenwald. Fue el único sobreviviente de su familia. Sus padres y 6 hermanos fueron asesinados por la barbarie nazi simplemente por el hecho de ser judíos. Mi hermana y su familia, mi señora, mis hijos y yo, nunca nos olvidaremos su brazo tatuado con el número que lo identificaba y que lo acompañó hasta el último día de su vida. No puedo dejar de ver constantemente cómo fue acosado, esclavizado, cosificado en medio del silencio y la indiferencia. Y puedo ver también el sufrimiento para lograr sobrevivir y junto a otros que también salieron del infierno, dar testimonio para que quienes hoy quieren negar lo innegable sean una vergüenza para la convivencia humana. De ellos aprendimos su instinto de supervivencia, que ante cualquier adversidad siempre tenemos que tener la capacidad para afrontarla y vencerla. La memoria no es solo recordar para que estas atrocidades no se repitan más. La memoria es mirar hacia el futuro conociendo el pasado. Es siempre tener presente la capacidad para sobreponerse. En memoria de todas las víctimas de la Shoah y en honor a ellas, seguiremos luchando, pero nunca más para que no haya más noches de cristales rotos. Que el respeto y la tolerancia sean los valores primordiales en la humanidad toda. Digamos no a toda forma de totalitarismo. Defendamos la libertad y dignidad del hombre usando todas las posibilidades que tiene la democracia, sin concesiones, sin silencio, sin titubeos. Muchas gracias. Señoras y señores, es un honor para nuestra institución contar hoy, cuando se conmemoran 75 años de la Noche de los Cristales Rotos, con la palabra, la reflexión, el pensamiento de uno de los mayores y más destacados académicos de nuestro país. Gerardo Caetano es historiador y politólogo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
catedrático en la Universidad de la República. Desde 2005, coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de la República, del que fue director entre el 2000 y el 2005. Director académico del Centro para la Formación en Integración Regional. Presidente del Centro UNESCO de Montevideo. Secretario académico del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales, CURI. Supervisor académico de la investigación y elaboración de la publicación sobre el terrorismo de Estado y el destino final de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Integrante del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Representante alterno por la subregión Argentina-Uruguay en el Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Integrante del Comité de Selección del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, siendo calificado como máximo investigador en su nivel 3. Ha dado a conocer más de 150 publicaciones, entre ellas, este año 2013, la investigación El Uruguay Laico. Fue recibido como miembro de número de la Academia Nacional de Letras el 14 de junio de 2007. Dejamos con mucho gusto en el uso de la palabra al profesor Dr. Gerardo Caetano. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a la Beneverit por el inmenso honor que me han hecho, por el significado central de esta fecha que conmemoramos, por la relevancia que tiene este recuerdo en la coyuntura más actual de la región y del mundo, por la significación de esta institución con su tradición de solidaridad y sus permanentes iniciativas de acción comunitaria, cultural y política. Todos sabemos los hechos que hoy conmemoramos. Son por demás reconocidos, pero hay que reiterarlos y resignificarlos año tras año en un ritual cargado de sentido de futuro. En la mañana del 7 de noviembre de 1938, el secretario de la legación de la embajada alemana en París, Ernest von Rath, murió a tiros a manos de un joven judío polaco de 17 años, Herschel Greenspan. Sus padres habían sido expulsados la semana anterior, convirtiéndose en desterrados sin protección alguna. Ante la muerte del diplomático, el ministro de propaganda del gobierno nazi, Joseph Goebbels, instruyó a la prensa para que iniciara una gran campaña de culpabilización sobre los judíos. Eso condujo al pogromo más grande de la historia de la Edad Moderna en Europa. Durante la tarde y la noche del 9 al 10 de noviembre se incendiaron y destruyeron centenares de sinagogas. Miles de comercios de judíos fueron vandalizados. Los cementerios judíos fueron profanados. Centenares de judíos fueron asesinados y decenas de miles fueron hechos prisioneros y enviados a los campos de concentración. Una semana después, el régimen nazi inculpó a los judíos de lo ocurrido, obligando a sus organizaciones a pagar una gigantesca compensación al Estado, el llamado tributo expiatorio, que ascendía a 1.000 millones de marcos de indemnización. También se les impuso la reparación de los daños materiales ocasionados por la barbarie nazi, la devolución de las primas recibidas por los judíos, que fueron confiscadas. Se decretó la exclusión de los judíos de la vida económica. Se les prohibió estar en lugares públicos, utilizar transportes o matricularse en escuelas superiores. ¿Era un pogromo más? Claro que no. Tenía la significación profunda de un verdadero preludio del Holocausto, punto de inflexión hacia el exterminio y la puesta en marcha del genocidio perpetrado contra 6 millones de judíos y otros millones de personas perseguidas. La campaña antijudía ya se había iniciado. En 1933, año del ascenso de Hitler como canciller alemán, en abril ya se había promovido un gran boicot contra profesionales y establecimientos judíos. Se había dispuesto su exclusión de cargos públicos. Se había instigado la quema de libros de intelectuales, judíos o de opositores al nazismo.
También se había iniciado la persecución de los gitanos, de los homosexuales, de los minusválidos y de todos aquellos calificados como asociales. En 1934 habían sido prohibidos los matrimonios entre alemanes y personas de, comillas, razas extrañas. En 1935 los judíos fueron excluidos a texto expreso de la prestación del servicio militar. Se les había prohibido expresamente contraer matrimonio o mantener relaciones sexuales con personas de sangre alemana. En septiembre de ese mismo año, de 1935, se aprobaban las llamadas leyes de Nuremberg, con severísimos recortes a los derechos de los judíos, que dejaron de ser reconocidos como ciudadanos. 1938 puede ser considerado entonces como la culminación de la política antisemita del Tercer Reich, conculcación flagrante de sus elementales derechos, discriminación, destierro y tantas otras medidas discriminatorias contra el pueblo judío. Ya sabemos lo que vino después, y el plan de exterminio masivo y de implementación de la solución final, con los campos de concentración, la más gigantesca abyección en la persecución. Conocemos sus trágicos resultados y consecuencias. Pero ¿por qué estamos hoy recordando? ¿Por qué hoy volvemos a traer este acontecimiento? ¿Por qué es tan importante no olvidar? En primer lugar, porque las luchas por la memoria tienen que ver con una brega inacabable que nunca terminará con los valores de la verdad y la justicia. Todos tenemos el derecho al pasado y particularmente lo tienen los pueblos perseguidos, los pueblos discriminados, como el pueblo judío. No podemos admitir la normalización del genocidio nazi, ni su negacionismo que todavía persiste. No podemos admitir que se haya justificado en su momento el lado bueno del nazismo como expresión de lucha contra el comunismo o contra otro totalitarismo. La pregunta que de modo radical se vuelve a imponer hoy es la pregunta: ¿qué puede significar ser alemán después de Auschwitz? ¿Qué puede significar ser humano después de Auschwitz? Solo, como dijo Jürgen Habermas, solo el patriotismo de la Constitución, el patriotismo de los valores, es posible. Las identificaciones, concluía Habermas, con las propias formas de vida y las herencias propias deben ser superadas por un patriotismo más abstracto, que ya no se fundamente en la totalidad concreta de la nación, sino más bien en procedimientos y principios, en la apropiación crítica de las tradiciones. Habermas procuraba la elaboración autocrítica de las tradiciones heredadas y, como ha señalado Dominique Lacapra, prefiguraba un combate permanente al prejuicio y a la victimización como única forma de establecer las bases de una política democrática sustentable. Debemos recordar que la historización del Holocausto no fue inmediata. Debieron demorar muchas décadas para que las víctimas, los sobrevivientes y los descendientes de las víctimas pudieran hablar. En los juicios de Nuremberg hubo un solo testimonio de una víctima. Recién debió llegar el juicio emblemático al criminal nazi Eichmann para que se desplegara la necesidad de testimoniar, la necesidad de registrar lo indecible. Por muchos motivos, luego de la guerra, la violación flagrante de los derechos humanos de tantas víctimas fue acallada. Por muchos motivos, empezaron a circular interpretaciones históricas que de alguna manera buscaron normalizar lo que era absolutamente inadmisible. Estos debates han llegado hasta nosotros. En la década de los 80, los historiadores alemanes debatieron sobre el nazismo. Y ahí se discutió y se sigue debatiendo sobre cómo construir una historización de vida profunda, radical, en torno a la memoria del Holocausto.
Un terreno no solo propicio, sino también necesario para la construcción de una mirada renovada sobre la Shoah, en términos de referente de valores universales irrenunciables y de observatorio histórico necesario de la historia universal. La noche de los cristales rotos, como toda memoria vinculada con el Holocausto, deben convertirse en memoria ejemplar, memoria que nos convoque uno y otro año a esa lucha permanente contra toda forma de discriminación, contra todo genocidio, contra toda indiferencia, que es, no olvidemos nunca, el sustento de lo que pasó hace 75 años. Si no hubiera habido indiferencia de los buenos, los malos no podrían haberse impuesto como se impusieron. La retórica genocida, además de buscar la deshumanización de las víctimas, concluye casi siempre en la negación enfática del crimen cometido. Como bien ha señalado Hannah Arendt, el éxito de la mentira negacionista puede vincularse con la extensión inimaginable de los alcances del genocidio. Hannah Arendt ha dicho: la inmensidad misma de los crímenes proporciona a los asesinos que proclaman su inocencia con grandes mentiras la seguridad de tener más credibilidad que las víctimas que dicen la verdad. Así pues, el asesino debe mentir con habilidad y sin negar la realidad de la destrucción de ese grupo, relativizarlo, recusar la intencionalidad y atenuar las responsabilidades. Hemos visto cómo el negacionismo ha llegado hasta nosotros, y no solamente de parte de intelectuales, sino también de mandatarios de Estado que han proclamado la inexistencia del Holocausto. Y frente a eso, no podemos ser neutrales, no somos neutrales, y la concurrencia año a año a esta conmemoración implica ese compromiso, el mismo compromiso que la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha incorporado la recordación del Holocausto como el soporte para la lucha contra todo genocidio, se cometa donde se cometa. Por eso es que tenemos que reclamar una vez más que nuestro sistema educativo, como tantos otros sistemas educativos en el mundo, incorporen la Shoah, la recordación, el estudio profundo del Holocausto, como memoria ejemplar para prevenir toda forma de genocidio, toda forma de discriminación, toda forma de desagravio respecto de las víctimas. En ese contexto, lo estamos haciendo desde el Uruguay. El Uruguay ha sido un país generoso y solidario con el pueblo judío. Al pueblo uruguayo le ha correspondido una página muy importante en la construcción del Estado de Israel. En este país, un inmigrante judío en la década de los 20 señaló tal vez el elogio más grande que haya recibido el Uruguay en toda su historia, cuando dijo: en el Uruguay es lindo ser inmigrante. El que un inmigrante judío en los años 20 haya podido decir esto es un máximo honor para el país. Pero con la misma radicalidad debemos también registrar episodios ominosos de antisemitismo que han ocurrido en nuestro país. Me voy a centrar en un solo proceso, sin hacer menciones a otros antecedentes aún más lejanos. Hace unas semanas fui integrante de un tribunal de concurso, de una tesis de doctorado de una joven historiadora uruguaya, Magdalena Broquetas. Allí, Magdalena Broquetas realizaba el registro pormenorizado de organizaciones fascistas y filonazis a finales de los años 50 y en los años 60, como el Movimiento de Organización Nacionalista, el FEDAN, la ola de atentados antisemitas, sus connivencias con sectores de la derecha peronista más extrema, como el Grupo Tacuara, la existencia de la Liga Comercial Pro Defensa de los Intereses Patriotas, que así se llamaba, que alentaba en la prensa con avisos como: oriental, sea patriota, no le compre a los judíos. Acciones terroristas como atentados o el secuestro y la agresión a Soledad Barret, joven exiliada paraguaya, a quien tajearon una esvástica en uno de sus muslos, hecho que ya había acontecido en la Argentina y que fue replicado en el Uruguay. Impresionante ola de terrorismo de derecha antisemita que precedió
otro impulso antisemita que está todavía opaco y que debemos que profundizar en su investigación. El impulso antisemita que se daría en la dictadura, sobre el que hay mucho que estudiar y profundizar. Todos podemos recordar, seguramente, la foto reciente de un grupo de altos oficiales de la época, con generales incluso, en medio de una fiesta de camaradería militar presidida por una bandera nazi. Pero también tenemos que recordar que persiste, incluso en Uruguay, un antisemitismo vulgar, un antisemitismo popular. Vuelve a existir el peligro de confundir las controversias lógicas respecto a la causa de la paz en el cercano Oriente y en el mundo con la defensa o la promoción de actitudes antisemitas. Quienes bregamos por la defensa de la existencia de Israel y de la seguridad efectiva de sus habitantes, quienes bregamos con la afirmación del pleno derecho del pueblo palestino a su autodeterminación nacional, quienes condenamos de manera irreductible toda forma de terrorismo, venga de donde venga, es que debemos estar aquí para gritar una vez más, como estaremos el año próximo, nunca más, nunca más. La crítica legítima, como la crítica democrática a cualquier gobierno, en este caso al gobierno de Israel, se ha asociado a menudo con una sensibilidad mitigada frente a la irrupción escandalosa de nuevas formas de discriminación frente al pueblo y la cultura judíos. Contra ese gran equívoco es preciso hoy luchar. Contra esas nuevas formas de judiofobia es preciso hoy rebelarse. Ojalá, más pronto que tarde se pueda llegar a una justa resolución del conflicto entre israelíes y palestinos, con la consagración de los derechos de unos y de otros a vivir en paz con sus respectivos estados. Pero lamentablemente sabemos, la historia parece indicarnos, que ello con seguridad no significará el fin del antisemitismo que tiene más de 2 milenios, que tiene más de 23 siglos de historia. Por eso tenemos que comprometernos con la construcción de una memoria ejemplar. Tenemos que volver a Hannah Arendt. Hannah Arendt establecía en sus estudios sobre el totalitarismo que para enfrentar toda tentación totalitaria resulta indispensable la construcción de un testamento ciudadano. El testamento, señalaba Arendt, cuando dice al heredero lo que le pertenecerá por derecho, entrega las posesiones del pasado al futuro. Sin testamento, o para sortear la metáfora, sin tradición que selecciona y nombra, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, no puede existir una continuidad voluntaria en el tiempo. Y por tanto, hablando en términos humanos, no puede haber pasado ni futuro, solo el cambio eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven. En mis estudios sobre el totalitarismo, decía Hannah Arendt, he tratado de demostrar que el fenómeno totalitario se basa en la convicción de que todo es posible, todo es permitido, moralmente o de otro modo. Los sistemas totalitarios procuran demostrar que la acción puede basarse en cualquier hipótesis y que en el curso de una dirección coherente la hipótesis particular se convertirá en verdadera, se convertirá en realidad presente, concreta. Por ello, Hannah Arendt convocaba a construir un momento de verdad. Ese momento, decía, cuando no solo los últimos historiadores, sino los actores y testigos, las propias personas vivas, se dan cuenta de que hay en el tiempo un interreño enteramente determinado por cosas que ya no existen y por cosas que aún no existen. En la historia, esos interreños han dejado ver más de una vez que pueden contener el momento de la verdad. Por eso hay que reivindicar la verdad, la lucha por la verdad. Y como complementos indispensables, la lucha por la verdad debe traducirse en la lucha por la memoria y en la lucha por la justicia, que no resultan bienes intercambiables, son bienes complementarios, son bienes comunes. Todorov señalaba,
el uso literal que torna el acontecimiento pasado en indispensable supone someter el pasado al presente. El uso ejemplar, en cambio, permite usar al pasado en vistas del presente, usar las lecciones de las injusticias vividas para combatir las presentes. El uso común tiende a designar con dos términos distintos, que son, para la memoria literal, la palabra memoria, y para la memoria ejemplar, la palabra justicia. La justicia nace de la generalización de la ofensa particular, y es por ello que se encarna en la ley impersonal, aplicada por un juez anónimo y puesta en acto por personas que ignoran a la persona del ofensor, así como la ofensa. Por eso hay que construir una memoria ejemplar. Por eso hay que hacer del recuerdo de estos 75 años de la Noche de los Cristales Rotos, noche aciaga en la historia de la humanidad. Por eso hay que hacer del recuerdo de los vencidos de la historia la palanca de una teoría crítica de la sociedad y de un combate contra toda discriminación y contra toda forma de opresión en el presente. Debemos aprender de la sabiduría del pueblo judío para afrontar con radicalidad estas luchas por la memoria, por la verdad y por la justicia, por la reparación de las víctimas y sus descendientes. Pero también debemos aprender que estas luchas no solo hacen relación con el pasado, sino tal vez tienen mucho más que ver con el futuro. Todavía sigue en mí aquella pregunta inquietante que le escuché a un historiador alemán a propósito de si Hitler lograría herir también a los descendientes de las víctimas. Y sabemos bien que los genocidios y otras formas de pasado traumático no solamente dañan a las víctimas, sino dañan a los descendientes de las víctimas en tercera, cuarta y quinta generación. Por eso, con ellos nos comprometemos. No me resulta desconocido que hay quienes se enfurecen con estas conmemoraciones, que hay quienes creen o dicen creer que este tipo de actos buscan defender intereses y réditos políticos mezquinos del presente. Hay quienes no quieren que haya más recordación de la Noche de los Cristales Rotos. Y por eso quiero decirle a ellos, a quienes desde sus intereses inconfesables o desde su confusión nos acusen de que con nuestra presencia y nuestro compromiso por la lucha permanente contra el antisemitismo nos volvemos cómplices de todas las medidas que pueda tomar legítima o equivocadamente el gobierno de Israel, el de oro, el que vendrá, que les decimos sin un atisbo de duda que siempre estaremos aquí, que año tras año volveremos aquí. Que siempre volveremos a conmemorar episodios como el de la Noche de los Cristales Rotos, que nunca renunciaremos a la interpelación del nunca más. Siempre volveremos. No por estar de acuerdo siempre con el gobierno de Israel o por consentir sus errores, que no lo hacemos. Somos incondicionales de la causa del pueblo judío, no de su gobierno. Y la incondicionalidad con la causa del pueblo judío hoy significa un compromiso irrenunciable por el derecho a la existencia en paz del Estado de Israel. Somos también incondicionales en la defensa de la legitimidad de los derechos del pueblo palestino para la existencia en paz de su propio Estado. También es desde ese compromiso moral que estamos aquí y que volveremos siempre. No somos incondicionales de ningún gobierno, ni uruguayo ni extranjero. No nos privamos ni nos privaremos de la crítica contra ningún gobierno, sea el que sea, lo que no es más que un simple reflejo de una convicción democrática profunda. A veces, para defender la causa de los pueblos, debemos criticar medidas dispuestas por sus gobiernos, sin ingenuidades y con una advertencia responsable de los intereses en juego. Defendemos siempre nuestra amistad y nuestro compromiso inclaudicable con el pueblo judío, desde nuestras convicciones más genuinas, como las hace siempre un buen amigo. La amistad verdadera nunca calla opiniones. La amistad verdadera no opaca la independencia crítica. Nunca significa doble moral. Podrá pasar eso en regímenes totalitarios, en dictaduras, nunca en democracias, nunca entre democracias. Volveremos a estar siempre aquí, porque la lucha contra el antisemitismo y el nunca más constituye una causa moral,
porque el antisemitismo es emblemático de todas las formas de discriminación, las cometa quien las cometa. No somos neutrales, no somos neutrales. No permitiremos más antisemitismo. No permitiremos que haya falta de compromiso u omisión moral cuando este tipo de hechos y acontecimientos se produzcan. Como en aquella noche aciaga de hace 75 años, lo que ocurrió fue posible no solo por la insanía de los nazis, de los victimarios, sino por la cobardía o la omisión complaciente de quienes lo permitieron. Por eso quiero terminar con una cita emblemática de un historiador israelí que mucho admiro, Yosef Yerushalmi. En un texto que compila varias reflexiones sobre los usos del olvido, decía Yerushalmi: en el mundo que hoy habitamos ya no se trata de una cuestión de decadencia de la memoria colectiva, de declinación de la conciencia del pasado. Se trata de la violación brutal de lo que la memoria puede todavía conservar, de la mentira deliberada por deformación de fuentes y archivos, de la invención de pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes de las tinieblas. Contra los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él con excepción de su sombrero. El historiador solo, animado por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimonios, que son los alimentos de su oficio, puede volar, velar y montar guardia. Tal vez no estemos en condiciones de trazar la línea divisoria entre lo excesivo y lo demasiado escaso de la investigación histórica. Por mi parte, si me es dable elegir, me pondré del lado del exceso de historia. Tanto más poderoso es mi terror al olvido que el temor de tener que recordar demasiado. Si esa es la elección, que los datos acumulados no cesen de aumentar, que crezcan las olas de trabajos e investigaciones. Hace poco tiempo, terminaba Yerushalmi, mi amigo Pierre Bimbon me hizo llegar un sondeo publicado por el diario Le Monde sobre la necesidad o no de que se juzgara a Klaus Barbie. La pregunta principal estaba formulada de esta manera: de las dos palabras siguientes, olvido o justicia, ¿cuál es la que mejor caracteriza su actitud frente a los acontecimientos de este periodo de la guerra y de la ocupación? Y terminaba preguntándose Yerushalmi: ¿habrán revelado los periodistas como al pasar algo cuya importancia no habrían calibrado del todo? ¿Es posible que el antónimo del olvido no sea la memoria, sino sea la justicia? Es desde ese compromiso por la justicia, por la verdad, por la memoria, que decimos nuevamente que no permaneceremos omisos ni pasivos frente a la posibilidad siquiera de una nueva noche de los cristales rotos. Será nuestra forma de rendir homenaje a tantas y tantas víctimas que hoy vuelven a vivir desde nuestro recuerdo. Gracias. En nombre de Beneibrit y de las organizaciones NSI y las instituciones auspiciantes, agradecemos lógicamente el aplauso, que lo vamos a repetir, y agradecemos a todos por habernos acompañado en este 75 aniversario de las Noches de los Cristales. Muchas gracias nuevamente, profesor Caetano, y gracias a todas las autoridades. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.